hasta los 10, para que ahí practiquen básicamente la dilatación. Hacemos un ejercicio con la nariz y con el lóbulo de la oreja para que ustedes lo tengan claro, como la sensibilidad y el ablandamiento como tal del cervix. Entonces, eso para que lo tengan claro. ¿Listo? Entonces, cuando yo les esté preguntando la cuestión del bishop, yo quiero que todos se lo sepan, sobre todo que me pongo un poco triste cuando yo doy la charla y le voy a preguntar al estudiante qué es el bishop, cuáles son las características, y me sale el estudiante que no sabe. A mí no me da rabia, porque ya yo me lo sé. Me pongo es un poquito triste porque sí, a veces la virtualidad es buena, pero a veces no nos concentramos mucho, porque hacemos otras cosas, pero hay que darle gracias a Dios porque podemos dar la charla. Entonces, si alguien tiene alguna duda de estos 5 ítems, por favor, pregunte ahora antes de pasar a la siguiente charla, por favor. No se queden callados. Doctor, no entendí, explique nuevamente y yo tengo toda la tarde para... Ustedes son los que deciden. Así que pregunten. No, no hay de pronto ninguna condición en la que alguno de los ítems del Bishop me haga igual llevar a la paciente a cesárea o cambiar la indicación independientemente de que me sume 6 o me sume menos de 6. Ahorita dimos ahorita pusimos una, La de los oligonucleótidos. ahorita pusimos una diapositiva en las La que cuales yo indico. Ajá. para esto, ya para indicaciones para la inducción. Entonces, aparte de esta y otras, pero nosotros, esa pregunta que tú acabas de hacer es muy buena. O sea, ¿cuál sería una? Te pongo un ejemplo. Tú estás evaluando a la paciente, ¿cierto? Sí. La examinaste y viste que la paciente tiene un bicho menor a 6. ¿Listo? Ya tú tienes claro de que esa paciente va con... Inducción y misoprostol. Exacto. O en su defecto, esa misma paciente la evaluaste y te diste cuenta que no tiene dinámica uterina, pero que tiene un bicho mayor a 6. ¿Listo? ¿Cierto? Ajá. Pero a esa paciente le mandas a hacer una monitoría fetal y encuentras que la frecuencia está en 100 o en 90. O No. que, o que esa frecuencia cardíaca está en 180, 190. O en su defecto la tocaste y viste que tiene líquido amniótico y está muy amarillo. ¿Ya? Entonces, eso, está pasando algo con el bebé, hay un sufrimiento fetal. O en su defecto la paciente tiene VIH. Uh-huh. ¿No voy a entender? Entonces, Sí. esas condiciones nos ponen de manifiesto que nada, simplemente examinamos a la paciente y el bicho simplemente va a quedar como parte de la historia clínica porque a la paciente hay que desembarazarla. Entonces ya no utilizamos el bicho para nada, simplemente para describirlo en la historia clínica. Entonces la condición del feto es la que nos va a obligar a nosotros de que nada, no nos importa ningún bicho, hay que desembarazar a la paciente porque el producto está sufriendo. O la materna tiene una condición inestable hemodinámicamente, nos acabó de hacer una convulsión, la paciente tuvo una eclampsia y la paciente está inestable hemodinámicamente, puede tener un bicho de 6, de 8, o puede tener un bicho de 1 o de 2. La paciente hay que operarla. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno, gracias por preguntar. Siguiente. Bueno, listo. Entonces, en esta diapositiva, simplemente aquí lo que vamos a Perdón, hacer. una pregunta. Dime. Una pregunta con respecto al índice de Bishop, si a uno le da en la puntuación 6 como tal. Oxitocina. ¿Sí? Ah, ok. Sí, oxitocina. Listo.
De 6 en adelante ya es un bishop favorable. Entonces hay que colocar oxitocina. ¿Listo? Entonces, en esta diapositiva simplemente lo que vamos a hacer es decir la dosis como tal del fármaco. Si tiene un bicho de 6 o mayor a 6, oxitocina, ¿cuánto ponemos? De 0,5 miliunidades minuto. Y hoy vamos incrementando de 1 a 2 miliunidades cada 30 a 60 minutos. Dependiendo, si nosotros, eso equivale a 1 cc, cuando estemos allá le vamos a hacer una regla de 3 simple para que ustedes entiendan cuántas miliunidades estamos pasando. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos a la enfermera, póngamele 3 o 5 unidades diluidas en 500. Entonces ustedes simplemente van a hacer la equivalen a 5.000 miliunidades. Si nosotros vamos a pasar, por ejemplo, 15 cc, hacen la división de cuántos cc hay cuántas milunidades están pasando en los 15 cc. Esa división nosotros la fraccionamos en 60 minutos. Entonces, lo que nos dé el resultado, ahí nosotros nos daremos cuenta cuántas milunidades están pasando. Pero eso simplemente, cuando nos encontremos, yo les hago la regla de 3 simple, porque así diciéndole no, creo que no van a entender mucho. Y si tenemos un bicho menor a 6, básicamente misoprostol, o en algunas instituciones que tienen un poquito más recursos económicos, utilizan la mifepristona. Es un medicamento, viene en una presentación de barras, básicamente de 100 miligramos. El bisoprostol, ya aquí lo encontramos de 200, de 100 y de 50. Ya allá en el hospital ya hay una presentación de 50. Se nos hace un poquito más fácil porque la dosis del misoprostol para inducción de labor de parto es de 25 a 50 microgramos. Entonces ya ahí está la tableta de cuenta. Si decidimos iniciar con 25, que es lo ideal, porque inicialmente podemos decir que el misoprostol es un medicamento muy bueno, pero es un medicamento muy potente y genera muchos efectos adversos, como cuáles: un parto precipitado, una taquicistolia, y al tener una taquicistolia básicamente genera de que podamos tener un sufrimiento fetal, porque al tener unas contracciones uterinas muy hipertónicas, generan de que el producto o que el feto haga meconio intraútero, y entonces esa cantidad de meconio en líquido amniótico es aspirada por el bebé y básicamente taponamiento a nivel de los alveolos, y al momento de salir el producto va a salir con una dificultad respiratoria. Entonces, es por eso que es más fácil utilizar la oxitocina. Es un medicamento que está en goteo y tú lo das y ya dejó de pasar oxitocina, y quedará pasando la oxitocina, la que está produciendo la paciente por sí sola. Acordemos que básicamente la oxitocina es eh, la hormona por excelencia y liberada por la mujer, tanto en el reflejo de Ferguson, que es la estimulación de los pezones. Eso hace que llegue la información al tálamo y se produzca la oxitocina de manera endógena. Pero el misoprostol, básicamente esta prostaglandina es muy potente. Entonces, una vez colocada en el cervix, básicamente se comienza a aspirar y se digiere como tal. Entonces, para poder eliminar a ese misoprostol de la cavidad en esas pacientes que nos está haciendo una taquicistolia, es hacerle un lavado de cavidad. Pero por mucho lavado que hagamos, ya el misoprostol ya está circulando en sangre. Entonces es imposible básicamente contrarrestar este efecto. Lo que hacemos en esas pacientes es colocación de líquidos endovenosos para ayudar a remover toda esta cuestión del misoprostol. Pero cuando no se logra y se genera un efecto adverso como un sufrimiento fetal, lo que hay es que desembarazar a la paciente. ¿Listo? Lo importante es
la vigilancia de la frecuencia cardíaca cada 30 minutos o hasta cada 2 horas, vigilarlo porque va a llegar el momento de que el uso bien sea misoprostol nos puede generar una taquicardia fetal. ¿Por qué? Porque la oxitocina o el misoprostol generan estrés porque dan la formación de las contracciones uterinas y el bebé está en estado de reposo. Normalmente el útero no se está contrayendo y el bebé simplemente está en un estado de confort. Pero al momento de someterlo a un estrés, producción de contracciones uterinas, podemos incurrir en que el feto o tenga una frecuencia cardíaca alta, y que es lo ideal. ¿Por qué? Porque es como un mecanismo compensatorio. Él se estresa y aumenta la frecuencia cardíaca, pero llega un momento que este estrés sobrepasa a lo que pudiera el bebé aguantar y nos da por último, como una bradicardia. Y ahí encontramos al bebé que está en un estado de sufrimiento. Entonces, en este caso, cortamos el uso de oxitocina, que es lo que podemos hacer, porque ya lavados genitales como tal es muy difícil. Entonces a esta paciente es mejor desembarazar por vía alta. Siguiente. Entonces, como se mencionó, la oxitocina básicamente tiene en presentación de 5 y de 10 unidades. Normalmente en el hospital siempre encontramos una presentación de 10 unidades y lo ideal es que hay que colocar de 2.5 hasta 5 miliunidades para la conducción de labor de parto y una dosis máxima de 32 miliunidades. Eso para la inducción. Pero para aquellas que ya tienen su parto vaginal y que pudieran generar un código rojo en ella por una básicamente adinamia uterina o atonía uterina, como se le conoce, podemos poner hasta 80 unidades. Entonces, para conducción de labor de parto, se llega hasta 32.000 unidades. Más de ahí no se puede colocar por el riesgo de intoxicación hídrica. Acuérdense que la oxitocina compite con la vasopresina y el riesgo también de ruptura uterina por la colocación de más unidades de oxitocina. Siguiente, dentro de las complicaciones del uso de la oxitocina, como se mencionó, una hiperestimulación uterina, pero que esta se puede contrarregular es haciendo el pare una fatiga como tal del músculo, que llega al momento de que el uso de oxitocina no es respondido porque los receptores a nivel del útero de la oxitocina se agotaron. Entonces viene el músculo uterino y entra en una fatiga, hay que colocarle líquido, se le coloca líquido y después de 3 a 4 horas de reposo del útero, si el bebé no está con estado de sufrimiento, ojo, hay que aclarar eso. Nosotros podemos volver a colocar goteo de oxitocina, pero si no hay una condición del feto que nos obliga a desembarazar. Entonces, dentro de otras complicaciones, la hipertonía generó fatiga del músculo y este músculo puede generar una ruptura uterina. También, como se contrae demasiado el útero, taquicistolia, podemos generar a que haya un desprendimiento de la placenta, lo que se conoce como abrupción de placenta. Otras complicaciones es básicamente alguna materna que esté en 5 centímetros, que tenga demasiados receptores a nivel del útero, tenga una hipersensibilidad a la insulina y lo que hace es que un parto normalmente un parto que puede demorar entre 6 y 8 horas en una paciente en un estado de dilatación o en una fase activa, que nos pueda generar un parto en menos de 2 horas, 1 hora. Entonces, el riesgo que nos lleva a un parto precipitado es una hemorragia postparto. Entonces, estas pueden ser una complicación. La otra es la producción de un embolismo del líquido amniótico. ¿Cómo se produce esto? Básicamente, si el bebé no es, si el
la paciente está embarazada y no tiene ningún estrés, es decir, no tiene ningún fármaco como oxitocina o misoprostol, básicamente el líquido amniótico está quieto, solamente hay movimiento del líquido amniótico es por los movimientos del bebé o porque el bebé está ingiriendo líquido amniótico. Entonces, el riesgo de que se forme un embolismo es muy difícil, pero dado las condiciones de contracción uterina, este líquido amniótico sufre muchos cambios, muchos movimientos. Y parece mentira, pero puede viajar la formación de un trombito o un émbolo como tal de líquido amniótico por un vaso sanguíneo y puede producir un trombo a nivel de la materna. Parece imposible, pero se han encontrado en cadáveres de materna presencia de líquido amniótico a nivel de los pulmones, a nivel del cerebro o a nivel del músculo cardíaco. A eso se le conoce como embolismo del líquido amniótico. ¿Cómo pasa eso? No sé, es muy complicado saberlo, pero a través de las vellosidades generan que pase este émbolo como tal de líquido, pasa a un vaso de mayor calibre y pudiera generar una obstrucción a nivel de las arterias pulmonares. Esto es una catástrofe, es muy grave, presenta un porcentaje muy ínfimo, muy diminutivo, porque si esto se diera con mayor frecuencia, imagínense las muertes maternas por oxitocina o por misoprostol, entonces tendríamos que dejar que las maternas parieran por sí solas, entonces se puede imaginar la catástrofe de esto. Gracias a Dios, el ser humano está bien constituido y los errores que pasan tienen una incidencia muy baja. Entre estos, el embolismo del líquido amniótico. El efecto diurético, como les dije, la oxitocina compite con la vasopresina o la ADH como se conoce y genera una intoxicación hídrica, básicamente porque los aminoácidos que comparten en su cadena son muy parecidas, entonces hace que haya una retención más de sodio y una presencia más de agua y se genera un edema pulmonar. Las hemorragias postparto, como se mencionó, por un parto precipitado, hace que haya sangrado por el riesgo de que se queden algunas partes de la placenta porque no se desprende de una manera adecuada, no se hace de una manera dirigida como nosotros pudiéramos hacerlo, una extracción manual de la placenta, sino que un parto precipitado salió el producto y más atrás viene la placenta despegándose. Entonces, ¿cómo se corrige? Haciendo verificación de los cotiledones a nivel de la placenta en la parte externa, que no haya falta ninguno, y si hay alguna parte sangrando, revisión de cavidad, revisión del útero, se logra extraer las membranas fetales, membranas placentarias, y se le coloca oxitocina a la paciente. Otras complicaciones, como se mencionó, el sufrimiento fetal, pero en el caso de la oxitocina lo podemos contrarrestar más fácil comparado con aquellas maternas que están bajo el uso de misoprostol. La bradicardia fetal, como se mencionó, el bebé busca primero una taquicardia como mecanismo compensador al estrés y posteriormente el músculo cardíaco del feto se fatiga y se genera una bradicardia fetal. Y el distrés, básicamente un distrés respiratorio, porque estos productos que nacieron bajo estimulación de la oxitocina, por lo general siempre están fatigados y al nacer básicamente tienen una mala adaptación pulmonar. Entonces, hacemos bien con la oxitocina, pero no a todas esas pacientes le va bien. Algunas tienen más sensibilidad que otras y algunas generan efectos adversos más que a otros. Entonces, dentro de las complicaciones también tenemos la inducción fallida, es decir, que esa paciente después de 8 horas con el uso de oxitocina en un estado de dilatación avanzada no respondió. Básicamente hay una disminución en la contractilidad uterina, una fatiga del músculo, el paciente no respondió. Lo ideal es que estas pacientes no se encontró una progresión ni del borramiento ni la dilatación cervical. A esta paciente es desembarazar
eh, por vía superior lo más rápido posible, es decir, por cesárea. Siguiente, dentro del manejo de estas complicaciones, lo más obvio, suspender el goteo de oxitocina, si podemos colocar a la paciente de cúbito lateral izquierdo, colocación de oxígeno, paso de bolos de líquido endovenoso como solución salina o lactato de Ringer. Sin embargo, el líquido más apropiado para estas pacientes es la solución salina, que es el mayor expansor de volumen, y mirar si de pronto es que estamos en un nivel, un primer nivel, se colocó la oxitocina. Sin embargo, con esto de maternidad segura, en los primeros niveles no están haciendo inducción ni conducción de labor de parto, sino que si la paciente llegó espontánea y parió, está bien, pero si le requiere el uso de fármacos como oxitocina o misoprostol, sea una paciente que esté en un lugar donde haya un ginecólogo y donde se pueda practicar la cesárea de urgencia. Entonces, en estos casos, dentro de las complicaciones, evaluar la posibilidad de colocación de nifedipino para disminuir un poquito las contracciones uterinas, y en ese caso, si estamos en un nivel superior, en un nivel inferior, por ejemplo, remitir institución para que allá miren la probabilidad de disminuir las complicaciones en el caso del feto que esté en un sufrimiento fetal, desembarazado. Eh, Normalmente, si se logra estabilizar a la paciente, si se normalizan las contracciones uterinas, podemos reiniciar el goteo de oxitocina. Pero si vemos que hay un ítem en el feto que nos pone de manifiesto que hay un compromiso, lo ideal que hay que hacer es desembarazar a la paciente. Siguiente, el uso de misoprostol, que es el otro medicamento, una prostaglandina E1. Básicamente hay tabletas de 50, 100 y 200. Era difícil que llegaran a Colombia, pero ya llegaron las presentaciones de 50. Entonces, gracias a Dios se nos hace un poquito más fácil. El misoprostol, esta prostaglandina, básicamente permite unos cambios cervicales y una dilatación. Como tal, es un medicamento muy bueno, pero siguiente, genera unos efectos adversos muy deleterios que a veces no podemos contrarrestar. Entonces, dentro de los efectos adversos, el siguiente, una taquicistolia, básicamente algunas pacientes se le coloca el misoprostol y genera escalofrío. Eso es básicamente por ser una prostaglandina, genera este efecto, induce las náuseas, el vómito, y lo más importante es la taquicistolia. Entonces, hay que tener en cuenta a estas afinamientos, digamos, sinergia con otros medicamentos o los antecedentes que tiene. Básicamente, una paciente con asma bronquial no debe de utilizar el, el misoprostol, o algunas pacientes con coagulopatía, básicamente por el efecto con la ciclooxigenasa. Entonces, básicamente lo que nos va a producir hemorragia, algunas pacientes con alergia a las prostaglandinas. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Estudiar medicina implica saber muchas cosas. Entonces, siempre el porqué de las cosas, siempre el porqué de las cosas. Entonces, de allí, siempre tener en cuenta que hay que estudiar el principio activo del medicamento, cómo actúa, cuál es el mecanismo de acción, para tener en cuenta eso. Y otra contraindicación siguiente es lo que mencioné hace un rato, hace 15 minutos, aquellas pacientes con una cicatriz anterior, no se puede utilizar oxitocina, mucho menos misoprostol. El riesgo de ruptura uterina es muy alto. A veces nosotros, cuando la paciente tiene un aborto retenido, entramos en ese dilema, no, doctor, que tiene una cesárea anterior. A veces preferimos utilizar algunos dilatadores mecánicos que utilizar misoprostol, porque pese a que el útero no esté dilatado, el riesgo de ruptura uterina todavía está latente, porque la cicatriz está, hay una pérdida de solución de continuidad
a nivel del útero por el antecedente, por la cicatriz. Entonces el misoprostol lo que hace es ablandar mucho el útero y el riesgo de sangrado es muy alto. Entonces también mencionar por esa parte. Y como se mencionó, dentro de las otras contraindicaciones, también es que de pronto no haya una buena relación entre el feto y la madre, es decir, que hay una desproporción cefalopélvica. Como se mencionó ahorita también, haya una placenta previa o una posición, aquí dice posición, pero es una situación transversa, está mal escrita la palabra, en realidad es una situación transversa, que venga con alteraciones a nivel del cervix, como un CA de cervix, básicamente no se le puede dar parto vaginal, tampoco uso de misoprostol. Siguiente. Y dentro de los otros mecanismos que estamos hablando, también es el uso del balón cervical. Anteriormente utilizábamos arcaicamente, porque eso ya no debe hacerse, el uso de una sonda Foley que se llenaba con solución y se le colocaba en los extremos una solución salina de 500 y lo hacíamos a contrapeso. Eso dilataba el cuello, pero se veía que con el tiempo pasaban algunas pacientes con una incompetencia cervical, entonces en las gestaciones posteriores habían que hacer cerclaje de urgencia, entonces se ideó lo que es el balón cervical, que es un poquito eh, más anatómico, no tan ancestral, entonces genera mucho menos efectos secundarios, pero sí está latente el riesgo de infecciones vaginales, porque, pues, como ustedes conocen, en el canal vaginal hay algunas bacterias que son comensales, entonces pueden subir y llegar hasta el líquido amniótico y generar una corionitis. Entonces, todo tiene su pro y su contra. Y dentro de otros eventos, básicamente la ruptura de membranas que sean precoces, entonces todo esto hay que preverlo. Como digo, a cada paciente hay que individualizarlo, ¿no? No todas nos va a hacer un efecto de taquicistolia con misoprostol, no todas van a hacer efecto de taquicistolia con la oxitocina, a no todas las pacientes se nos van a romper las membranas con el uso del balón, o no todas nos van a hacer infecciones intramnióticas. Entonces, hay pacientes de pacientes y siempre que nos vamos a enfrentar a algún tipo de paciente, siempre pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y que todo nos salga bien, porque no todos los pacientes responden habitualmente a las cosas que hacemos cotidianamente. Hay un viejo dicho que dice que en medicina 2 más 2 no son 4, entonces por ese lado siempre aferrarnos a que todo nos salga bien. Siguiente. En el esquema que sigue, básicamente lo que les estoy mostrando es cómo se coloca la paciente, el cubito lateral izquierdo, en el caso de que también nos dé una taquicistolia por el uso de oxitocina o misoprostol. Básicamente también evaluar cómo se está comportando la tensión arterial en aquellas pacientes con el uso de misoprostol. Básicamente también hay un signo de hipotensión. Entonces, evaluar la cantidad de líquidos endovenosos que le vamos a colocar a la paciente. O en el caso de la oxitocina, también la colocación del líquido endovenosos por la sinergia con la ADH o vasopresina, lo que nos va a permitir es que también podamos generar una intoxicación hídrica. Entonces, también la mucha colocación de líquido endovenoso también puede ser perjudicial para la paciente. Entonces, o el edema pulmonar, todas estas cosas. Entonces, lo que hay es que evaluar cada caso. Sí, importante la colocación del oxígeno, porque como hay un proceso de hipotensión, quizá el riesgo sanguíneo hacia la placenta disminuye, pero la colocación de oxígeno permite de que las concentraciones de oxígeno y también de formación de ácido nítrico a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del bebé, no estén tan disminuidos, y esto hace a su vez que no haya tanta bradicardia fetal. Siguiente.
Hay que mencionar de que dentro de la estimulación artificial de las contracciones uterinas, en el trabajo de parto hay que mirar si los periodos de latencia son prolongados, eh, o si hay una incoordinación, una disminución de la contractilidad uterina, o si se detuvo el descenso y la dilatación. Básicamente, estas indicaciones también ayudan a que nosotros permitamos que avance o no el trabajo de parto y que nosotros tomemos la mejor iniciativa en el caso de continuar con oxitocina o el caso de continuar con misoprostol, dependiendo en las condiciones que nos encontremos con el cuello. Y lo más importante, saber cómo está la materna y el producto. Siguiente, dentro de otros procesos mecánicos, como se mencionó, también está la amniotomía. En estos casos, la amniotomía se deja para aquellas pacientes que están en trabajo de parto en fase activa, más de 6, 7 centímetros, y que tengan buenas condiciones. Pero en lo personal yo lo hago cuando tengo alguna sospecha de que el producto me está haciendo alguna taquicardia o bradicardia. Lo hago más que todo para verificación de que no haya un líquido amniótico meconeado. Entonces, por eso hago amniotomía. Pero lo ideal es que las bolsas de agua se rompan solas o se rompan al momento del expulsivo, ¿ya? No hay que romper membrana por romperla. Ellas también tienen sus indicaciones. Siguiente. Como se mencionó, en aquellos productos con presentación cefálica, pero que ya esté en una dilatación completa o casi completa, lo que acabo de mencionarlo. O sea, no hay que romper membrana por romperla, sino que hay que identificar de que la paciente tenga un sangrado y que esté en casi que un expulsivo. Uno por lo general rompe la membrana para ver si de pronto hay líquido, si hay sangre dentro de la cavidad amniótica. Entonces, uno lo hace por eso. O en un trabajo de parto que esté disfuncional, en el cual, como se mencionó, hayan signos de sufrimiento fetal, para identificar si es que el líquido amniótico se meconió o no. Algunas contraindicaciones, básicamente, en la macrosomía fetal, ¿para qué vamos a romper membrana? Si lo más seguro es que vamos a operar a la paciente. Es importante cuando se hace amniotomía, lograr escuchar la fetocardia, porque puede que nos haya un prolapso de cordón, es decir, que el cordón se nos venga y con la cabeza lo comprima. Entonces, hay un riesgo en ese caso de que el bebé se nos pueda ovitar en ese momento. Y si la paciente viene con algunas alteraciones óseas o que la pelvis no sea adecuada, entonces, ¿para qué vamos a hacer amniotomía? Si lo que mejor queremos hacer es evitar un sufrimiento del bebé, mandemos a cesárea a la paciente y evitemos algunos estrés para el feto, como perder el líquido. Aunque el bebé se estresa más en un trabajo de parto, si le hacemos amniotomía en 4, 5, ya a algunos ginecólogos les gusta porque acelera, pero el riesgo de entregar si yo estoy en un turno de media mañana, son las 11, 12 de mediodía, básicamente a veces los compañeros llegan un poquito tarde, ya en 5 o 6, a ponerme a hacer amniotomía para entregar un producto y un turno enredado. Pues mejor dejemos a la paciente, si nosotros no la vamos a definir, dejemos que la paciente siga su trabajo de parto normal, no nos pongamos a hacer amniotomía. Siguiente. Como se mencionó, para algunos colegas, la amniotomía favorece básicamente el inicio del trabajo de parto, pero más que todo, esto es para algunas maternas que son multíparas, que ellas simplemente hasta con maniobra de Hamilton, que es el desplegamiento de las membranas, eso genera contracciones y una dilatación. Pero más que visualizar el líquido amniótico,
yo creo que no hay otra ventaja. En realidad, más que poder decir que el líquido amniótico está claro, que está meconeado, no hay otra más ventaja que esa. ¿Listo? Siguiente. Y como se mencionó, el riesgo de infecciones. Acuérdense que en el canal vaginal siempre hay bacteria, entonces la propagación de la bacteria hacia el canal vaginal, más que todo aquellas pacientes que por eso nosotros siempre hacemos cultivo rectovaginal después de la semana 36-37, es para evitar el riesgo de sepsis neonatal. Entonces, eso por ese lado, o en algunas maternas que tienen con infecciones urinarias a repetición o infecciones vaginales, entonces estas bacterias pueden colonizar muy fácilmente la membrana amniótica y para generar un proceso de infecciones, de eso se necesita que las bacterias estén replicando, entonces el riesgo de una infección es alta. Y para aquellas que tienen hepatitis B o VIH, entonces lo ideal es no parto vaginal, no desembarazar por vía alta. Y como se menciona, el riesgo de prolapso de cordón, entonces después de una neotomía, escuchar fetocardia y estar tocando a la paciente, eso sí, si vamos a hacer neotomía, con que sean con implementos estériles, como guantes estériles, el mismo amniótomo. Algunos hacen amniotomía, piden una paletica, lo hacen de manera artesanal, no se hace cuidadoso, entonces a veces sabemos colegas que hacemos cosas que no están contempladas en la literatura, pero como eso le da respuesta, entonces se siguen haciendo. Siguiente. Bueno, es todo, es toda la presentación. Creo que un poquito larga, por más que todo por la explicación, pero diapositivas solamente eran 24. Entonces, si tienen alguna duda, alguna expresión, les voy a dar 5 minuticos para ya culminar la presentación, porque yo sé que tienen otras cosas que hacer, de pronto salir a comer alguna cosa, entonces es lunes festivo, ustedes dirán.